Bueno, ¿qué tal? Espero que estén bien. Vamos a empezar con micrófonos. La idea que un micrófono es convertir una señal de presión en una señal eléctrica, pero hacerlo de la mejor manera sería copiando su frecuencia y su espectro. Si vos haces eso, vas a copiar la forma de la señal de presión a una señal de tensión, ¿no? Con un voltaje. Tiene que tener el mismo periodo y la misma silueta, ¿sí? Porque vimos que las formas tienen que ver con el espectro, ¿no? Eh, la amplitud ahora vamos a ver, como eso no es tan importante porque uno puede amplificar después, ¿no? ¿Qué relación hay entre la amplitud de presión y la amplitud de voltaje? Pero entonces ahí estará la buen funcionamiento del micrófono, las características fundamentales en cuán bien copia una señal de presión a una señal de voltaje, y ahí estará factores a determinar cuán bien lo hace, como bueno, la distorsión, ¿sí? O la respuesta en frecuencia, como vamos a ver después. La sensibilidad es la relación que hay entre la tensión y la presión, ¿sí? La tensión generada por el micrófono y la presión de entrada de la señal sonora, ¿sí? Si un micrófono que es más sensible que otro, ante la misma señal de presión genera más tensión, ¿sí? O sea, ahí tendría más sensibilidad. Entonces es una división entre las dos amplitudes de las dos señales, ¿no? Por ejemplo, si un micrófono recibe un sonido de 10 pascales y lo convierte a un voltaje de una señal de 0,02 volts, bueno, la relación te da que la sensibilidad es de 0,002 volt por pascal, ¿sí? Ahora, nosotros tratamos de emular el funcionamiento del oído, ¿no? Sería el micrófono cumpliría la misma función que el oído humano. Lo pasamos a decibeles, ¿sí? A escala logarítmica. Y tenemos que usar una sensibilidad de referencia. Una sensibilidad de referencia, eso es bastante arbitrario. Esa sensibilidad se definió en 1 volt por pascal, ¿sí? Eh, Eso lo define la industria, ¿sí? Es una sensibilidad muy alta. Los micrófonos en general tienen sensibilidades como la del ejemplo anterior, o sea, de algunos milivolt por pascal. Así que eso hace que las eh, sensibilidades en decibeles sean negativas, ¿sí? La sensibilidad de referencia, eso que es bien arbitrario, hace que las sensibilidades en dB sean negativas. No es importante, ¿está bien? Porque lo que a vos te importa es, acordate, a eso vos le podés decir, bueno, si yo tengo entonces el micrófono anterior de 0,002 volt por pascal, ¿sí? Lo divido en función de la sensibilidad de referencia, le aplico el logaritmo, le multiplico por 20, me da menos 53,4 decibeles. Vos vas a saber que si tenés un micrófono de menos 50 decibeles, comparado con este, es más sensible, ¿sí? Porque le sumaste unos decibeles, ¿sí? O sea, por ejemplo, un micrófono del doble de sensibilidad que este tendría 6 decibeles más. Entonces tendrías un micrófono de aproximadamente 47,4 decibeles negativos, ¿sí? Si vos te encontrás con un micrófono comparado con este de la mitad de sensibilidad, sería menos 60 decibeles, ¿sí? Entonces, como habíamos hablado antes, eh, sumar acá los decibeles o restar los decibeles implicaba dividir o multiplicar por un factor, ¿sí? Acá en este caso 6 decibeles implicaba multiplicar o dividir por 2 en este caso la sensibilidad, ¿sí? Nos lo habíamos hablado para el nivel de presión sonora, pero acá se aplica de idéntica manera porque sigue siendo una escala logarítmica como la anterior, ¿sí? En base 10. Así que la, la sensibilidad, y esta es una sensibilidad más o menos típica de un micrófono, ¿sí? Anda por estos, siempre vas a encontrar sensibilidades negativas, ¿sí? Eh,
vamos a la vas a ver en todas las hojas de datos de los micrófonos, ¿sí? Entonces, eso es la sensibilidad, pero la sensibilidad depende también de la dirección en que venga el sonido, ¿sí? Los micrófonos tendrán, hay de varios tipos, pero no tienen la misma sensibilidad en función de la dirección del sonido. Eh, entonces, si la sensibilidad disminuye respecto a una dirección, ese micrófono no te va a dar lo mismo a vos, la orientación en que lo pongas, ¿sí? En general, los micrófonos tienen la mayor sensibilidad de frente, salvo que, bueno, tenés que definir cuál es el frente, ¿no? Eh, entonces, lo que haces es comparar esa sensibilidad máxima con las otras direcciones. Y lo que te armás es un, un patrón polar. El patrón polar es esa información, ¿sí? Fíjate que ahí en la animación el micrófono lo vas rotando en diferentes ángulos y vas viendo que el voltaje que genera no es el mismo y así generas el patrón polar, ¿no? En decibeles. Lo de en vez de ahora hacer la sensibilidad, eh, tomar una sensibilidad de referencia, tomás la sensibilidad máxima de frente, ¿no? Acá harías eso para calcular cuánto disminuye en decibeles, ¿no? La sensibilidad. Por ejemplo, a ver, este micrófono tiene su máxima sensibilidad a 0 grados, ¿sí? Lo que definimos el frente, el micrófono. Ahora, si vos captás el sonido a 90 grados, fíjate que la sensibilidad disminuye aproximadamente 6 decibeles, ¿sí? Entonces, acá, ¿cómo te das cuenta de eso? Bueno, porque acá está el 0, ¿sí? Acá está menos 5, bueno, 6, que es conveniente aparte de eso, ¿no? Quiere decir que a 90 grados la sensibilidad disminuye a la mitad. La sensibilidad es la mitad, ¿sí? Que de frente, ¿sí? Que a 0 grados, ¿sí? ¿Está bien? Y si vos tenés, por ejemplo, acá, estaría disminuyendo 10 decibeles, ¿sí? Y por acá, ya fíjate que estarías en 20 decibeles, ¿sí? 20 decibeles era 10 veces menos. Y acá, ya tendiendo a 0, ¿sí? Entonces, lo que quiere decir esto es que el micrófono detrás, justamente a 180 grados, se puede decir que no capta nada, ¿sí? ¿Está bien? No capta nada el sonido, ¿sí? Bueno, como es simétrico, tenés la misma información del otro lado, ¿sí? Y esto es tridimensional, o sea, que no es en un plano, sino en todas las dimensiones. Esto vendría a ser, ¿no? Sale del plano, se forma esta especie, ¿no? de figura que parecería una manzana, si querés, en tres dimensiones, ¿sí? Que acá estaría el cabito, ¿no? Entonces este micrófono lo que tiene de positivo es que no toma sonido detrás. Entonces, bueno, ya sabrás qué función le vas a dar, ¿sí? Eso te conviene para ciertas aplicaciones. Por ejemplo, si vos este micrófono se lo das a un cantante y no querés que capte nada del público, ¿sí? Usarás este micrófono y te aseguro que los cánticos o las voces del público no van a estar en la grabación. Hay muchos tipos de diagramas. En general los micrófonos tienen un patrón, pero hay micrófonos que vos les podés cambiar el patrón, ¿sí? Eh, a ver, el cardioide por la forma de corazón, ¿no? Y si vas exagerando cada vez más que capte de frente y no capte de costado, se va haciendo supercardioide e hipercardioide. Hipercardioide sería, si querés,
el micrófono que usarías para captar de lejos, ¿sí? Si estás más alejado de la fuente sonora, las que usan, por ejemplo, para las, las novelas, o sea, que no se puede ver el micrófono en la filmación, entonces el tiene que estar fuera del plano de la cámara, entonces se usa ese para que solamente se escuche el actor que habla, ¿no? Y no otra persona. Si tenés, acá tenés el omnidireccional, que sería un micrófono que capta en todas las direcciones. Si vos querés captar un sonido ambiente, eh, por ejemplo, naturaleza, y ahí captarías la superposición de todos los sonidos de igual manera en todas las direcciones. O si estás en un estudio de grabación, si estás en una radio, por ejemplo, y tenés un solo micrófono, y querés que todos que haya en la mesa hay varios sentados, bueno, usarás ese micrófono y todos se van a escuchar de igual manera. O el bidireccional, fíjate que capta bien para atrás y para adelante. Estos bidireccionales se usan dos micrófonos, o sea, uno con estos patrones para grabar sonidos estéreos, ¿sí? Uno en esta disposición y otro justamente rotado 90 grados, entonces eh, si me permitís el dibujo, tenés un segundo que sería, ¿no? Así. Entonces, eh, al tener esto, un micrófono capta muy bien en esta dirección y otro micrófono capta en esta dirección. Si vos tenés una banda y no tenés la posibilidad de microfonear cada instrumento, estás en una habitación, bueno, se usa este método con dos micrófonos, porque si no tendrías que tener un micrófono por cada instrumento, y grabás al ambiente, ¿no? Pero lo bueno es que al grabar en diferentes direcciones, eh, dos canales, bueno, tenés información diferente por cómo son los reflejos. Entonces, bueno, te da una muy buena sensación de estar en el lugar y solamente lo hiciste con dos micrófonos, ¿sí? Entonces, ya dijimos sensibilidad, ¿sí? Direccionalidad y ahora respuesta en frecuencia. Son las tres características de micrófonos más relevantes, ¿sí? La respuesta en frecuencia te dice, eh, vos lo que querés del micrófono es que para todas las frecuencias funcione de igual manera y te copie el espectro del sonido original. Lo que vos querés, por lo tanto, es que el sonido, que la respuesta en frecuencia sea la misma para todos los sonidos. O sea, vos, por ejemplo, quisieras que un micrófono ideal sería así. Micrófono ideal que no existe, ¿no? Un micrófono ideal sería que no importa la sensibilidad que tenga, menos 40, menos 45, menos 50, no importa, porque eso después vos lo vas a amplificar. Eh, para el micrófono ideal, este es el ideal, es que no te modifique la frecuencia del sonido original, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Los micrófonos reales no son para nada similares a esto. Tienen estas curvas que ¿qué significan? Que, por ejemplo, este es un micrófono, la respuesta más o menos de un micrófono típico. ¿Qué quiere decir? Que hay ciertas frecuencias, por ejemplo las bajas, por ejemplo acá 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, acá tenía 30, hemos empezado por el revés, ¿no? 30, la capta casi 15 decibeles, no, 6 decibeles, 7 decibeles, por ahí supongamos que 6 decibeles menos que un sonido que está en 1000 Hz, ¿sí? O sea, ¿no? Si lo comparas con esto, para hacer las cuentas fáciles uso 6 decibeles, ¿sí? Ya que tanto le insisto con los 6 decibeles. O sea, fíjate, 6 decibeles menos que del de 1000 Hz, ¿sí? Pero fíjate que para frecuencias altas tiene un pico acá resonante, por ejemplo a 10.000 Hz, ¿sí?
está unos 3 dB, ¿sí? 3 dB por encima, significa un 70% más, ¿sí? ¿No? O sea, más 3 dB significa un 70% más, ¿está bien? Comparado con 1000, ¿sí? Que eso, viste, comparado con 1000. Entonces, para frecuencias bajas, dije a 30 Hz, tenés la mitad de la sensibilidad que a 1000, pero para 10.000 tenés el 70% más que para 1000. O sea, eso ya saberlo es importante porque a vos te va a permitir saber qué función le vas a dar al micrófono o toquetear con un ecualizador, que un ecualizador es un amplificador y un atenuador, ¿sí? Que está justamente organizado en frecuencias, te permite a vos tocar y decir, bueno, si yo tengo un ecualizador, puedo amplificar más las frecuencias bajas, cosa de corregir la sensibilidad del micrófono, y toquetear un poquito las frecuencias altas, atenuarlas para que aplanar en forma con el ecualizador, ¿sí?, la curva del micrófono y que se parezca más al ideal, ¿no? Tratando de siempre que nuestro objetivo es que el sonido, la onda de presión, se parezca lo más posible, o sea, la señal eléctrica y la onda de presión se parezcan lo más posible entre sí, que no haya cambios, que no haya distorsiones, ¿sí? Entonces, ahí los tipos de traductores son varios, son varios. Hay varias formas de lograr que una señal de presión se transforme en una señal eléctrica. Los más comunes serían, hay dos, el dinámico y el capacitivo. El dinámico es el principio de funcionamiento es el siguiente: vos agarrás un imán y lo pasás por un cable enrollado que te haces un circuito, generás un cambio de tensión, ¿sí? O sea, inducís corriente en el cable, ¿sí? Nosotros en física jugamos con parlantes, ¿no? Un parlante justamente hace lo opuesto. Vos tenés un imán, tenés un cable enrollado y lo que haces es pasar una señal por el cable enrollado y generas la vibración. Acá es al revés, ¿no? Tenés una señal de presión que hace vibrar una membrana que está pegada a esta bobina, y la bobina vibra. Y esa vibración, en este cable no pasa corriente eléctrica. Vos no la haces pasar corriente eléctrica. Justamente la generás cuando lo haces moverse relativo a un imán que está acá, ¿no? Que te dice sur, norte, sur. Bueno, entonces generás una señal que, fíjate, que va a tener la misma frecuencia que la onda de presión, porque va a vibrar, ¿sí? Y con el mismo compás que la onda de presión. Entonces ese es tu objetivo, ¿no? Está sponsoreado todo esto por Shure, ¿no? Es de los fabricantes de micrófonos más conocidos. Una forma similar es con este diafragma, ¿sí? También es dinámico, o sea, el mismo principio, o sea, generar a través de electroimanes, ¿sí? Generar la vibración de esta plaquita, ¿sí? En esa plaquita obviamente está conectado a un circuito, ¿sí? Y genera también cambios en la señal, ¿sí? Después ahí en los videos que te voy a dejar te voy a mostrar una experiencia que siempre mostramos, que es el primer micrófono que se fabricó, es el micrófono resistivo, ¿sí? Ahora te lo voy a contar, ¿sí? A ver si lo podemos poner acá en la clase, ¿sí? Y los otros tipos de traductores que son muy usados son los capacitivos. Capacitivos vos tenés dos membranas que están polarizadas entre sí, que están con una tensión, generalmente son de 48 volts. O sea, vos tenés dos membranas conductoras, pero que no están en contacto entre sí. Y tenés en el medio un aislante, ¿sí?
Cuando vos las pones a una tensión 48 volts, se polarizan, significa que se almacenan cargas en, en una y en otra. Y cuando vos generás una vibración en una membrana, al acercarse las membranas, cambian las cargas en las placas, ¿sí? Si vos acercás las membranas entre sí, se acercan más cargas, ¿sí? Porque hay más atracción, ¿sí? Hay cargas positivas y otra carga negativa. Si las alejas, esa atracción disminuye y se alejan las cargas. Y las cargas se van por los cables que tienen. Entonces, si vos al acercar y alejar eh, las, las cargas, lo que terminás haciendo es generar pulsos eléctricos, ¿no? Porque esta membrana va y viene, va y viene, va y viene. Cuando se acerca, entran eh, cargas eléctricas a las placas cargadas, y cuando se alejan, las cargas eléctricas se van. Entonces generas una circulación de corriente que va al compás de la onda de presión. Entonces esa sería la idea de los micrófonos capacitivos, ¿sí? Por lo tanto, estos tipos de micrófonos necesitan alimentación externa, a diferencia de los dinámicos que la producen, ¿no? Entonces, estos micrófonos tienen que tener una fuente de alimentación para funcionar, si no, no andan, ¿sí? Los micrófonos que usamos ahora, por ejemplo, que estoy usando yo, también es de este tipo, se llama Electred, y que no tiene una alimentación, pero queda polarizado permanentemente, y son de los más usados también en las vinchas o en los micrófonos así de celular, ¿sí? Y fíjate que, bueno, si tuviste física, viste más o menos el funcionamiento de un parlante, cuando lo hicimos resonar, cuando buscamos la frecuencia de resonancia, fíjate que funciona al revés que un micrófono, ¿no? Vos le mandás la señal a ese cable que se mueve en relación con el imán que está acá, ¿no? Este anillo es un imán. Acá nosotros le mandábamos una señal senoidal y esto hacía una vibración al compás de la señal senoidal, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Y porque cuando vos hacías, por ejemplo, que circule horario la corriente, generabas un electroimán que se atraía con el imán permanente. Y cuando vos lo hacías antihorario, la corriente que generaba una corriente antihoraria, se repelía. Entonces generabas esto, que se mueva para arriba y para abajo, para arriba y para abajo. En una señal, cuando vos la mandas una señal senoidal, hace justamente eso, que a veces la corriente vaya en un sentido y a veces vaya en otro, ¿sí? Entonces, bueno, generas esa vibración.